Fundación Juan Germán Rocio y bueno, vamos a comenzar este foro que es sobre derechos humanos y que es ocasión para analizar y para hablar sobre el último informe de la misión de Naciones Unidas sobre derechos humanos acá en el país. Tenemos como parte del panel a la señora Meudy de Albán, viuda de nuestro querido Fernando Albán. Tenemos también a 3 especialistas que van a abordar el tema, que son el doctor Fernando Fernández, director de Monitor de Derechos Humanos, Eduardo Trujillo, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, y el doctor Juan Berríos, coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. La dinámica va a ser que cada uno de los invitados tiene una primera intervención de más o menos 15 minutos y luego procederemos a preguntas y respuestas. La idea es que primero hablen los especialistas y luego tenemos el testimonio de Meudy. Comenzamos entonces con el doctor Fernando Fernández, que nos va a acompañar ahora al principio y luego se va a tener que retirar porque tiene un compromiso familiar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a leer brevemente su reseña curricular. El doctor Fernando Fernández es director de Monitor de Derechos Humanos, consultor empresarial en Criminal Compliance, profesor de Derecho Penal Económico, Penal Internacional y Derechos Humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a poner en silencio mi micrófono y apagar la cámara para que se vea usted en pantalla. Si me puedes habilitar la cámara, que creo que desde aquí no puedo hacerlo. ¿Aló? ¿Me puedes habilitar la cámara, por favor? ¿Aló? ¿Me puedes habilitar la cámara, por favor? Ya la tiene habilitada, doctor. Ah, ok. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a la Fundación Juan Germán Rocio. Un verdadero placer estar en una fundación que lleva ese nombre, un verdadero prócer civil, un hombre ilustrado, realmente de un talento impresionantemente grande y una erudición impresionante también para su tiempo, ¿no? Creo que es muy importante esto y muy importante además la unión con la Universidad Católica y por supuesto tener la oportunidad de interactuar con la viuda de Fernando Albán, a quien no conocí personalmente, pero admiré su trabajo y luego me enteré de su fatídica defunción. Así que, bueno, mi acompañamiento y por supuesto con la idea de colaborar, hemos preparado algunas ideas sobre este tema tan importante de este informe, que está justamente un informe alineado en la acotación, la anotación, la buena documentación de casos. Y uno de los casos que justamente pone en evidencia es el caso de Fernando Albán. Yo voy a hacer la introducción del informe, pero me imagino que tanto la señora Albán como los otros participantes pueden hablar más del caso en concreto, ¿no? La idea entonces de esta introducción es hablar un poco de lo que son los antecedentes y el contexto del informe, hablar un poco de lo que es este asunto de la responsabilidad de proteger, dentro de lo cual está incluido este informe, la metodología de trabajo que siguieron los expertos, los casos de informes de determinación de los hechos preliminares, y nos vamos a detener un poquito en el informe de Myanmar y Bangladesh. Hablaré, por supuesto, de la misión y su mandato, y por supuesto, lo más importante quizás, los efectos de la misión en el examen preliminar de la situación de Venezuela, ¿no? La llamada situación 1. Yo voy a hablar durante unos 15 minutos, que es lo que tengo asignado, y bueno, lamentablemente después tendré que retirarme por un asunto familiar muy importante que tengo que atender. Entonces, en primer lugar, tenemos que el informe se da con ocasión de una reunión y una resolución que se produjo en esa reunión el día 27 de septiembre de 2019, es decir, hace casi un año. El Consejo de Derechos Humanos, mediante resolución número 4225,
decidió, con base en una información fidedigna, confiable y absolutamente bien ponderada, enviar entonces esta misión. Esta misión se envía con carácter urgente, ¿no? Y así lo dice el mandato. Una misión a la República Bolivariana de Venezuela para que investigue ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. Es una meta muy ambiciosa, pero sin embargo, pues, creemos que el informe ha cumplido cabalmente con su misión, ¿no? La idea del informe también consiste en asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. ¿Y de qué manera lo asegura? Documentando, justamente entrevistando a las víctimas, a los sobrevivientes y, por supuesto, tomando en consideración toda la información disponible para el momento, ¿no? Y posteriormente, que es la fase final del informe, dicho informe debe ser presentado y justamente entre ayer, la semana pasada, se presentó y entre ayer y hoy se ha venido discutiendo en el seno del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Ese informe con conclusiones es sumamente importante y vamos a ver una mera descripción, ¿no? Estamos hablando de un informe sumamente vasto, un informe muy detallado que tiene casi 500 páginas y un cúmulo impresionante de, de casos documentados, ¿no? Ese informe se hizo con base, pues, en medios forenses aceptados por el derecho penal internacional y por la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Habida cuenta, pues, que con la tecnología de la información se puede levantar información fiable, creíble. Justamente ese fue, digamos, el punto fuerte del informe, aparte, pues, de que hubo que atender entrevistas por vía de las telecomunicaciones y, por supuesto, digamos, con las dificultades que presenta el hecho constatable y obvio para todo el mundo de la pandemia y el confinamiento. Aparte de eso, pues el gobierno de Venezuela no permitió su entrada a Venezuela y con eso, pues ellos mismos no pudieron dar su testimonio. Parece mentira, pero ahora justamente el grueso de la crítica que se le hace al informe, a los expertos, es que no vinieron a Venezuela. Pero ¿cómo podían venir si no los dejaron, si no se les permitió? Y es parte del trabajo que tienen que hacer, pues, estos dirigentes políticos venezolanos, darle cabida a los expertos para que puedan recabar la información. Sin embargo, como les decía, el informe tiene 443 páginas, está dividido en 8 capítulos, tiene 2.105 párrafos, cada párrafo muy denso y documentado y con fuentes primarias y secundarias de más de 3.159 notas al pie de página, incluso con comentarios, ¿no? Pero a su vez tiene 65 recomendaciones, ¿no? Recomendaciones muy importantes. No solamente al gobierno de Venezuela para que corrija lo que viene ocurriendo, sino también mensajes muy importantes a la justicia local, a la universal, a la transnacional y a la internacional. Voy a detenerme un momentico en esto porque es muy importante ver la diferencia de una y otra, ¿no? La justicia local es justamente la que tiene en sus manos la capacidad legal y constitucional de llevar a cabo las investigaciones y dar con los culpables y dar satisfacción a las víctimas, ¿no? Y ahí es donde está la gran falla de nuestro sistema, porque la justicia local ni está preparada, ni quienes la dirigen tienen la intención de llevar a cabo una investigación medianamente seria, ¿no? Eso se puede constatar por muchas vías, no solamente por la experiencia que todos tenemos frente a los organismos de justicia, sino también porque, bueno, la mayoría de los tipos penales no están desarrollados y el que apenas está esbozado con algunas dificultades técnicas, como por ejemplo la tortura o la desaparición forzada, la tortura es una ley especial y la desaparición forzada en el Código Penal. Sin embargo, al no tener los principios del derecho penal internacional, como por ejemplo una definición del contexto en el que se realiza el crimen, que da una idea, pues, de que estos crímenes no se realizan de forma espontánea, no son crímenes comunes, no son delitos comunes, sino que son crímenes orquestados, planificados, sistemáticos, organizados. Y en esa medida, pues, nuestra legislación no tiene ni una sola disposición que haga viable una investigación sensata.
y creíble, ¿no? Y esto lo digo porque uno de los aspectos fundamentales del derecho penal internacional es que se pueda dar cabida no solamente al autor inmediato, es decir, a quien produce el hecho, sino también que permite ver los grados de responsabilidad que tiene la cadena de mando hasta el vértice, que es la persona de atrás, la persona que está arriba, la persona que gobierna todo, y que decide hacer o que decide no hacer. Y es el que debía prevenir, impedir o reprimir, y no lo hace, ¿no? Entonces, muy difícilmente. Y sin esos principios, pues la justicia local tiene las manos atadas. Simplemente se va a limitar a detener a algún soldado, a algún sargento, a algún policía, a algún cabo, pero no va a dar, digamos, con la organización, que es justamente uno de los puntos más importantes del derecho penal internacional. La justicia universal está referida también en el informe, hay una especie de remisión hacia tribunales de otros países y otras jurisdicciones, para que también, utilizando, por ejemplo, los tribunales locales, y cito como ejemplo los casos de España, casos que se han hecho en los Estados Unidos y casos también que se han hecho en distintos países como Francia, Canadá, etcétera, pudiera entonces dar cabida a una investigación de esta naturaleza, habida cuenta pues que muchas de estas personas suelen viajar, tienen grandes recursos obtenidos de forma corrupta, y quizás la justicia universal pueda dar cumplimiento pues, al ansia de justicia que tienen las víctimas y que tiene esta sociedad. Entonces, para recordar un poquito lo que es la justicia universal, siempre hay que citar los dos casos clásicos, ¿no? El caso de Adolf Eichmann, en los años 60, fue juzgado en Israel, pero los crímenes fueron cometidos en toda Europa. Entonces, bajo la figura de la jurisdicción universal, se pudo tomar el caso y dar debido cumplimiento pues, al debido proceso. Estamos hablando de unas 1000 y pico de audiencias que se realizaron en el caso de Eichmann, ¿no? Es impresionante ese caso. Y el otro más tan famoso como este, pero más reciente que el caso de Eichmann, fue el caso de Pinochet. Un tribunal de España ordena su detención, se ejecuta la detención en Inglaterra, Reino Unido, y luego es extraditado a Chile, ¿no? Los pormenores del caso no nos interesa, sino que quiero que se vea la dinámica de la jurisdicción universal. Se trata de juicios extraterritoriales. ¿Okay? La idea es que los derechos humanos de la humanidad, y valga la redundancia, tienen una cobertura total, global, universal. Entonces, todas las jurisdicciones y todos los países tienen esa capacidad teóricamente, pero eso requiere, pues, que haya una legislación específica que lo permita. Venezuela no tiene nada de eso. La justicia transnacional también hay que mencionarla, porque el informe dedica unos 3 o 4 párrafos a la corrupción y al crimen organizado, que ha penetrado los órganos del poder público y que en gran medida se comporta como el motor que desencadena las actividades criminales en el sentido del derecho penal internacional. La justicia transnacional está referida en 2 grandes tratados, son algunos más, pero voy a referir los más importantes, ¿no? El de la delincuencia organizada transnacional y el de la corrupción, que tiene entre sus premisas fundamentales el soborno transnacional. Por eso yo le he bautizado justicia transnacional. Y tenemos el caso de Cabo Verde, la importancia de este asunto, ¿no? Esto que viene tramitándose en los tribunales de Cabo Verde. Tengo una premisa que siempre menciono, ¿no? La corrupción mata y el crimen organizado asesina. Son 2 variantes, son 2 conductas, son 2 acciones diferentes, con distintos tiempos, pero que terminan en un desenlace fatal, que es la muerte de las víctimas, ¿no? Y la corrupción mata porque deja sin recursos al Estado, y el crimen organizado simplemente porque utiliza la extorsión y la muerte como método de trabajo, así de simple, como modus operandi. En último lugar, y no por ello menos importante, está la justicia penal internacional, que es la Corte Penal Internacional, y ahí caemos pues en el tema de estos crímenes que tienen competencia, pues de los cuales tiene competencia la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional ya ha abierto, la Fiscalía, quiero decir, un examen preliminar para investigar hechos desde el año 2017 o de antes, ¿no? Y con el apoyo de este informe, que como les digo es tan confiable, tan serio y tan profundo, se puede tomar mucha data, ¿no?
al haberse ido por el examen preliminar, que es parte de la soberanía pues, de la fiscal, y sobre todo constatando que el gobierno no solamente intervino en las comunicaciones que recibió la fiscal, sino que seguramente lo hizo como hace siempre, pues enredando el caso, mandando información equívoca, diciendo que esto no es negro ni blanco, sino algo, todo lo contrario, cosas así. Y digamos, por eso es que se justifica un examen preliminar y no abrir inmediatamente una investigación, porque la fiscal tiene que trabajar con lo que se llama la información disponible. No tiene iniciativa para empezar a investigar, a citar, a venir aquí y allá, ¿no? Sino que tiene que estar abierta a recibir información y se debe tomar un tiempo razonable para llevar a cabo este examen preliminar y poder entonces solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para abrir la investigación formal. Por supuesto, eso es más que un tribunal de control, que es la figura que nosotros conocemos aquí, porque se trata de una institución colegiada. Son varios magistrados que estudian el asunto y naturalmente tienen que ver con detalle muchas cosas, ¿no? Las cosas que tienen que ver allí, y por eso es tan importante este informe de la misión de determinación de los hechos, es que tienen que ver, bueno, si la información disponible es cierta, es veraz. No nos olvidemos pues que siempre estamos rodeados de noticias falsas, de bots, de hackeos, de censura, etcétera. Entonces es muy difícil, ¿no? Como abogado venezolano y todo el que comparte esta profesión sabe qué difícil es en Venezuela conseguir una sentencia, conseguir una gaceta oficial. Bueno, imagínense ustedes a varios miles de kilómetros de distancia, ¿no? La cosa es mucho más distinta, mucho más difícil. También tiene que estudiar entonces si tiene jurisdiccional competencia, es decir, si los hechos acontecieron, tiene que ver entonces cómo esos hechos se subsumen en los tipos penales o crímenes del Estatuto de Roma, ¿no? Y eso es un trabajo de orden lógico, jurídico, donde se requiere una enorme capacidad hermenéutica, es decir, de interpretación. Ahí tiene que identificar la fiscal si tiene competencia material, que es la parte netamente sustantiva de cada uno de los crímenes que se ha investigado, y por eso es tan importante este informe, porque este informe acotó información muy importante sobre asesinatos, tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, ¿no? Entonces son 4 crímenes de la competencia de la Corte. Tiene que ver si tiene competencia personal, es decir, si tanto las víctimas como los autores de los hechos son personas nacionales de ese Estado, y eso es muy importante identificarlo, y es el gran aporte de este informe, porque dice con nombre y apellido no solamente las víctimas, sino también los responsables de que eso no ocurriera. No se detiene en el hecho de si fue el autor inmediato, fulanito o sutanito, sino que habla de los responsables de aquel deber que tiene el Estado de prevenir, de impedir y de reprimir. Entonces, eso yo creo que el informe acota datos muy, pero muy importantes, ¿no? También tiene que estudiar la competencia territorial y temporal. Temporal es si está dentro del lapso posterior a la entrada en pleno vigor del estatuto, y si lo está. Recordemos que el estatuto entró en vigor en el año 2002, 1 de julio, y ya Venezuela había ratificado antes de esa fecha el estatuto, ¿no? Y territorial, bueno, todo en el territorio de Venezuela. Luego de estudiar la jurisdicción y la competencia, le toca entonces estudiar la complementariedad o la admisibilidad. Y esto es bien importante tomarlo en consideración porque se diferencia este tema del famoso tema de la subsidiariedad, que es al que estamos acostumbrados los defensores de derechos humanos, con relación a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es todo lo que se llama el sistema de derechos humanos interamericano. Entonces, esta complementariedad es distinta, porque tiene que verificar de forma precisa, de forma fehaciente, que los hechos no solamente son de su competencia, sino que el Estado ni quiere ni puede. Y lo vemos en casos tan duros, tan terribles, como el mismo caso de Fernando Albán, que hay que referirlo, ¿no? Porque justamente al no tramitar el caso por lo que fue ese asesinato, sino que se van por otro tipo penal, y además sin estudiar el caso por el tema de la tortura, que son delitos sumamente graves, pues lógicamente se trata de una desviación, una simulación, pues, de que se está haciendo una investigación cuando en realidad no se está yendo al fondo del asunto. Así que yo no tengo ningún prurito en decir
que la conclusión de la Fiscalía es que sí hay complementariedad y entra en pleno vigor entonces la competencia de la Corte. A eso se le llama efecto gatillo, pero eso hay que verificarlo, eso hay que verlo y analizarlo con información creíble, ¿no? Y por último, la gravedad de interés de la justicia. Fíjense ustedes que esto es muy interesante, porque recuerden que les mencioné que cuando se designa a esta comisión, el 27 de septiembre del año pasado, ya había 4 millones de personas idas del país, idas en la diáspora y digamos, autoexcluidas, pero por presión. Es lo que se llama una migración forzada, generando situaciones jurídicas muy importantes de asilo, de refugio, y bueno, y mucha gente que está en el limbo, y muchas de ellas hasta sin documentación, sin papeles, sin pasaporte, etcétera, ¿no? Porque la gente tuvo que huir de forma desesperada. Entonces, para ese entonces, repito, había 4 millones y algo, y para el 5 de septiembre de este año, es decir, según la misma base de datos que lleva a cabo el estudio de los migrantes forzados en el mundo y de los refugiados, ya hay más de 5 millones de venezolanos idos del país. Y ni hablar de la situación en que está viviendo, como decía el Consejo de Derechos Humanos para el 27 de septiembre del año pasado. Ya había identificado unos 7 millones de venezolanos dentro del país en condiciones extremas de pobreza. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se estudia la gravedad, es decir, estudiar la prospectiva. ¿Qué pasaría si esto continúa y no tiene una solución? Es decir, si no se detienen los hechos y se deja de incurrir en la conducta criminal, bueno, va a agravarse la situación. Y eso es lo que nosotros predecimos que va a ocurrir y por lo tanto está, digamos, el interés de la justicia. Pero eso tiene que analizarlo, pues, la fiscal y planteárselo a la Corte y convencerla, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, como conclusión, y ya vamos terminando, la situación de Venezuela ha empeorado y los crímenes han aumentado, no tengo la menor duda. El trabajo de la misión ha sido sumamente difícil por la falta de cooperación del gobierno. Además de la misión, la misión funciona en Panamá y bueno, digamos, el gobierno no lo deja entrar simplemente. Han podido venir, habrían querido venir, hicieron 6 solicitudes, pero todas fueron, ninguna tuvo respuesta. En otras palabras, eso se entiende como una negativa por omisión, ¿no? La pandemia y el confinamiento han dificultado aún más la tarea. Muchos portales y sitios web de noticias están bloqueados y hackeados, por lo que el trabajo de vadear esos bloqueos y ese hackeo fue muy exigente desde el punto de vista forense. Pero hay técnicas modernas. En otro foro yo he explicado un poco de las técnicas, en este no me da tiempo de hacerlo, pero es verificable, pues, y con tecnologías de información que están ya suficientemente conocidas y experimentadas en la jurisprudencia y en la Corte Penal Internacional. Por último, las recomendaciones que hemos sugerido por todas las vías posibles, y ojalá este grupo que nos está escuchando nos ayude, con Twitter, con todas las redes sociales, a insistir y a crear una tendencia para que se prorrogue el mandato, para exigir al gobierno que coopere, que es la segunda recomendación. También exigir el ingreso a Venezuela. Y de no ser posible estas 3 cosas, que el gobierno no lo quiere aceptar, como imaginamos que va a ocurrir, por lo menos que se muden a Colombia, ¿no? Donde el número de víctimas es mayor que Panamá y donde podrían tener acceso a mucha más información que la que pudieron captar, pues, con los métodos de tecnología de la información. Finalmente, hay que dotar de presupuesto y personal suficientes, aún más de lo que tienen, para poder abarcar un universo muchísimo mayor. Bueno, en nombre del Monitor de Derechos Humanos le agradezco a todos muchísimo su atención, su paciencia y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Muy amable. Muchísimas gracias por su exposición y por dedicarnos tiempo cuando sabemos que tiene, bueno, una situación familiar. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta No, a luego. usted, a usted. Bueno, ahora vamos a tener con nosotros en su participación a el doctor Eduardo Trujillo. Es graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, tesista de la Maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Católica, abogado asociado al despacho Ferreras y Bello, miembro de la International Bar Association y de la Asociación Venezolana de Arbitraje, y desde el año 2018 es el director de Derechos Humanos de la Universidad Católica y profesor de esa casa de estudios. Muchísimas gracias, profesor Trujillo, por acompañarnos la tarde de hoy. Tenemos 15 minutos para su intervención y bueno, para complementar
un poco los aportes que ya compartió con nosotros el doctor Fernández. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono para que quede usted en pantalla. Bien, muchísimas gracias, Paola, y muchísimas gracias a la Fundación Juan Germán Rocio, que además reitero la idea planteada por Fernando en que qué buen nombre para la fundación de Juan Germán Rocio, que fue un personaje ejemplar de la formación de nuestro país y además un personaje ejemplar en la construcción de un gran reglamento electoral para su época. Bien, yo voy a tratar de tocar otros puntos que también se relacionan con el informe que ha producido la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. Quiero sencillamente hacer, en primer lugar, un recordatorio sobre el mandato de esta misión, que como se mencionó en la exposición anterior, el mandato fue otorgado por el Consejo de Derechos Humanos hace prácticamente un año, en virtud de una resolución de ese organismo de Naciones Unidas. Y el mandato en específico le otorgó la competencia a esta misión de determinación para investigar sobre hechos acaecidos en Venezuela desde el año 2014 que tuviesen que ver con ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Estos fueron los temas que abordó esta misión de determinación de hechos de Naciones Unidas durante el último año y recabó testimonios y recolectó información de todas las formas como fueron explicadas en la exposición anterior. Recordemos que esta misión de determinación de hechos es un órgano independiente de Naciones Unidas que ha actuado paralelamente a las actividades que ha desplegado la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Pero son dos organismos separados e independientes el uno del otro. En consecuencia, las actividades desplegadas por la misión, aunque guardan relación con las actividades desplegadas por la Oficina de la Alta Comisionada, tienen enfoques no diametralmente distintos, pero sí ligeramente distintos, y buscan generar unos efectos, aunque similares en algunas oportunidades, como el cese de violaciones de derechos humanos o la comisión de crímenes internacionales. Realmente la función de esta misión de determinación de hechos fue tratar de documentar de una manera precisa y sistemática desde Naciones Unidas situaciones lesivas de derechos humanos que ocurrieron en el periodo de tiempo de su mandato y sobre los temas establecidos en su mandato, como ya relaté. Otro aspecto que creo que es importante que nosotros debemos tener claro de cara a una lectura adecuada de este informe, y sobre todo para evitar incurrir en imprecisiones al momento de hacer pronunciamientos públicos, intervenciones en redes sociales, o sencillamente al tener un diálogo sobre este tema en el hogar con nuestros familiares que estén un poco menos informados, es el siguiente. Si bien la misión de determinación de hechos ha enunciado que en Venezuela se han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, debemos agregar una precisión allí. ¿Por qué? Porque la misión de determinación ha utilizado un estándar de prueba, y aquí voy a hacer unas menciones quizás un poco jurídicas, pero el estándar de prueba que ellos han utilizado no es un estándar de prueba típico de un proceso judicial, en donde la parte en contra la que se está haciendo un alegato puede realizar un contradictorio con todas las garantías y defensas de un proceso judicial. Eso no quiere decir que no haya derecho a la defensa en la investigación de la misión de determinación de hechos, porque de hecho el Estado fue consultado y, como bien mencionó Fernando hace un momento, el Estado no quiso aportar información ni quiso contradecir los hechos que plantearon las organizaciones de derechos humanos y las víctimas a esta misión de determinación. Pero el punto a nivel probatorio es que el estándar de prueba utilizado en el informe es un estándar que implica que hay
motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido graves violaciones a derechos humanos, que para mí no hay duda alguna, porque trabajo en una organización de derechos humanos como es el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, y la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad o Crímenes Internacionales. Entonces, reitero, el informe habla de motivos razonables para creer. Esto es un estándar de prueba menor al que podemos encontrar en el marco de un proceso judicial internacional como el que pudiese llevarse a cabo en la Corte Penal luego de que finalice el examen preliminar que respecto de Venezuela está en su segunda fase. ¿Cuáles son una de las cosas más importantes que refleja este informe? Además de dar voz a las víctimas, además de poner de relieve todos estos casos atroces que han sido relatados en ese documento. Un punto importante es la determinación de patrones lesivos a derechos humanos en Venezuela y cómo la conducta positiva o negativa en el sentido omisivo desplegada por las autoridades del Estado venezolano ha implicado la comisión de estas violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, o al menos para precisar, ha llevado al convencimiento de los expertos de la misión de que hay motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Al margen del informe, también considero oportuno resaltar que los crímenes de lesa humanidad que están establecidos en el Estatuto de Roma y los crímenes internacionales en general implican violaciones graves de derechos humanos. En las violaciones graves de derechos humanos se le adjudica la responsabilidad al Estado. La teoría general actual en materia de derechos humanos nos indica que los responsables por las acciones o omisiones que implican violaciones de derechos humanos, el responsable es el Estado, como figura jurídica en términos amplios. Ahora, en materia de crímenes de lesa humanidad, pudiesen iniciarse en el marco de la jurisdicción internacional, en la Corte Penal Internacional, o en la jurisdicción universal, como se refería hace un momento Fernando Fernández, pudiesen iniciarse procesos en contra de individuos que acarrearían responsabilidades penales. Entonces yo creo que es bueno que nosotros tengamos en cuenta esta doble dimensión existente entre responsabilidad del Estado como figura jurídica y responsabilidades personales de funcionarios. El informe tiene la virtud de ratificar algo que nosotros hemos venido denunciando desde el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, y aquí está también Juan Berríos de CODES, Fernando Fernández también lo ha hecho, y el resto de las organizaciones de la sociedad civil venezolana, y es sobre la violación de derechos humanos en el país. Pero el informe, repito, tiene la virtud de que nos ratifica eso que ha sido advertido por las organizaciones de la sociedad civil venezolana y que han sufrido las víctimas, pero además nos plantea la existencia de motivos razonables para creer que han sido cometidos crímenes de lesa humanidad, y en consecuencia el documento en sí mismo permite servir como una prueba, como dirían los abogados, una prueba preconstituida en el marco de un proceso que pueda seguirse en Corte Penal Internacional, en el examen preliminar, o que pueda seguirse en cualquier otro tribunal del mundo en virtud del principio de justicia universal. Yo quiero referirme a un par de puntos más en mi presentación, y uno es plantearnos la duda si el informe en sí mismo nos permite resolver el problema político constitucional que hay en Venezuela. La respuesta es no. El informe no nos va a permitir resolver el problema político constitucional que hay en Venezuela. O como también otros autores señalan, la captura del Estado venezolano. El informe lo que sirve es como un instrumento para reflejar con exactitud y con robustez una investigación realizada por una misión específica de Naciones Unidas. Y las resultas de esa investigación
pueden ser utilizadas para seguir denunciando, para seguir haciendo labores de incidencia internacional en cuanto a la situación de Venezuela, o para servir como un elemento preconstituido de prueba en el marco de procesos judiciales que se hagan en la esfera internacional, bien sea en tribunales de derechos humanos, en tribunales penales o en tribunales extranjeros en el marco de la justicia universal. Yo creo que los actores políticos, sobre todo los actores políticos de oposición a nivel nacional, tienen que ser muy cuidadosos en no seguir vendiendo falsas esperanzas a la población, ni pretender hacer ver que este informe, que es un informe técnico, en sí mismo va a servir como el elemento fulminante de presión para un cambio político en Venezuela, porque lo que estarían vendiendo serían falsas esperanzas. Nosotros que hacemos un análisis muy técnico de este tema, nos preocupa esta situación que yo personalmente he observado en declaraciones públicas de algunos actores políticos. Entonces, ¿el informe en sí mismo resuelve el problema? No. ¿El informe ayuda a resolver el problema? Sí, puede ayudar a resolver el problema. El informe también es un instrumento reparador para las víctimas. Porque, bueno, acá tenemos a la viuda del concejal Albán presente. Ella nos podrá perfectamente decir cuál es su experiencia y cuáles son sus consideraciones respecto de este informe. Pero de otras víctimas que yo conozco, me han hecho saber que el haber sido mencionado su caso en ese informe ha sido un elemento reparador. ¿Que la lucha hacia la justicia no ha finalizado? No, la lucha hacia la justicia no ha finalizado en Venezuela. Y lamentablemente la lucha hacia la justicia es una montaña que lamentablemente estamos subiendo a pie. Y las injusticias llegaron a la cima de la montaña en un avión. Pero es un paso más en favor de aclararle al resto de la población y de aclararle al mundo lo que realmente ha ocurrido y está ocurriendo en Venezuela. De cara al futuro, ¿cuál es el planteamiento? Desde la sociedad civil organizada hemos tratado de impulsar una ampliación del mandato de esta misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, no solamente en cuanto a que pueda hacer una investigación por 1 año o 2 años más, sino que también los temas en los cuales se ha enfocado también puedan ensancharse y pueda abordar otros temas como violación de derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, o la situación de las poblaciones indígenas, que sobre todo en el sur del país, en el estado de Bolívar, sufren muchísimo. Estos son otros temas y ahorita hay un debate en Ginebra, en la sede del Consejo de Derechos Humanos, sobre el planteamiento de una resolución que permita elongar o ampliar el mandato de esta misión internacional para la determinación de los hechos de Naciones Unidas, que ha presentado un informe robusto, ha presentado un informe contundente, nutrido en buena medida por las declaraciones de las víctimas, que son quienes más han sufrido en todo este proceso de corrosión de las instituciones democráticas en el país y en este proceso de no vigencia de la Constitución de 1999. Yo quisiera dejar las ideas hasta allí y seguramente en la parte de preguntas y respuestas podremos tener la oportunidad para una interacción adicional. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Eduardo, por tu intervención. Ahora es el turno del doctor Juan Berríos, quien es doctor en Derecho, coordinador general de la Comisión para Derechos Humanos del Estado Zulia y profesor de la Universidad del Zulia. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Berríos. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono para que quede usted en pantalla. Hola, gracias por la invitación a esta conversación sobre este informe, que nosotros desde aquí, desde el Zulia, realmente estamos bastante conformes con el resultado y optimistas también en el sentido de que es un paso de avance
en la justicia, que como mencionó Eduardo, realmente es un proceso bastante largo y quizá pues bastante doloroso, tomando en cuenta las circunstancias que le ha tocado vivir al país y también en concreto a la región zuliana, que ha sido bastante afectada por esta situación, como nosotros lo hemos estado documentando en nuestros informes desde 2014, cuando, digamos, el movimiento de derechos humanos en el Zulia comenzó a aunar esfuerzos para escribir sobre lo que estaba ocurriendo, denunciarlo y también asistir legalmente pues, a las personas que habían sufrido o que han sufrido violaciones a sus derechos humanos, ¿no? En una situación básicamente que para nosotros no ha tenido precedentes en la historia reciente. Una de las cuestiones que quiero resaltar del informe como primer asunto es el hecho de rescatar lo importante que ha sido la contribución de la sociedad civil, porque básicamente hemos llegado a este punto gracias a esa insistencia en documentar lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, en concreto sobre estas situaciones de violaciones a libertades personales, a la vida, a la integridad personal. En el caso particular nuestro, pues podemos observar algunos casos que documentamos aquí en el Zulia desde el año 2015. Uno fue el caso de una operación para la liberación del pueblo, una OLP, que se realizó ese año, en septiembre, en el sector de Santa Rosa de Agua, en Maracaibo, y que fue uno de los primeros graves avisos de cómo los operativos denominados operativos de seguridad diseñados y que estaban implementándose desde ese momento por el Estado venezolano, estaban claramente pues a contravía de los estándares no solamente internacionales, sino incluso también constitucionales en materia de protección a la seguridad ciudadana y en respeto y en resguardo a la vida y a la libertad de las personas. Ese es un caso que está documentado allí con bastante detalle. Es un caso que seguimos desde ese entonces, 2015, y que lamentablemente pues, culminó con la absolución de los funcionarios policiales responsables, ¿no? Hemos visto cómo los patrones relativos a esas ejecuciones extrajudiciales se fueron repitiendo, ¿no? Y además sofisticando a medida que pasó el tiempo, ¿no? Porque estas OLP de manera formal pues desaparecieron, pero continuaron ocurriendo pues como políticas, insistimos, denominadas de seguridad ciudadana, realizándose a lo largo del tiempo, ¿no? Así, por ejemplo, nosotros observamos que en 2018, cuando empezamos a monitorear de manera general lo que estaba ocurriendo en el Zulia sobre ejecuciones extrajudiciales, contamos unas 250 casos, ¿no? Esos 250 casos de 2018 fueron 657 ya en 2019 y hasta junio del año 2020 contamos unas 377 ejecuciones extrajudiciales, solamente aquí en el Zulia. Y bueno, ha habido diversidad de intensidad, por decirlo de una forma, de los cuerpos de seguridad que han estado involucrados en estas situaciones, ¿no? Hemos visto entonces que han estado incrementándose, ¿no? Con el tiempo este tipo de casos que no son investigados por el Ministerio Público. De hecho, de manera más reciente, nosotros hemos estado asistiendo a algunos de esos casos. Alguno de ellos aparece mencionado en el informe de la misión. Es un caso del año 2019, donde se evidencia que básicamente es un ejemplo, ¿no? de cuál es el patrón actual de jóvenes, varones, que viven en zonas pobres, con familias con muchísimas dificultades en cuanto a trabajo, oportunidades de educación, y que, digamos, el perfil de las víctimas, personas que generalmente no están relacionadas con ningún delito, además, con la comisión de ningún delito,
que en cierta forma pues demuestra que además en ciertos casos se trata de situaciones donde hay involucrados intereses que parecen, que hacen ver al caso como un caso básicamente de sicariato, ¿no? Es decir, que la policía se utiliza como un instrumento para ajustar cuentas, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, que documenté en ese momento. Ese caso aparece allí reflejado y los invito pues a leerlos porque realmente los detalles, en cierta forma, de estos casos que han sido seleccionados para ser publicados en el informe, son muestra pues de una situación que es bastante generalizada. Ese caso es parte de los 657 casos del año 2019. Por otra parte, hay otro caso que está relacionado con las detenciones en el marco de manifestaciones contra el gobierno. Es un caso del año 2017 en el que lamentablemente hubo una tortura sexual. Es un caso que, si bien el Ministerio Público inició una investigación en el mismo año, después de 3 años todavía no ha iniciado el juicio contra los funcionarios policiales responsables. De hecho, algunos de esos funcionarios, antes de ser privados preventivamente de libertad, pues se fugaron. Por otra parte, hay que comentar sobre esto que el Ministerio acusó a los funcionarios que en este momento se encuentran privados de libertad de manera preventiva. No los acusó de tortura, sino de violación y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque básicamente apostando a una menor condena. Hubo múltiples diferimientos incluso para presentar la acusación, unos 6 diferimientos entre 2017 y 2018. Apenas la acusación fue realmente presentada en sí misma en febrero de 2019, fue la que dio lugar a que bueno, luego se planteara el juicio, pero este juicio oral y público no ha iniciado. De hecho, hubo 10 diferimientos hasta febrero de este año y no inició. Y no inició porque, bueno, también hubo una decisión de suspender los juicios, ¿no?, por parte del Tribunal Supremo de Justicia a partir de la situación de la pandemia. Es decir, un caso donde lamentablemente por responsabilidad del Ministerio Público no ha habido avance en la investigación. Y bueno, allí se refleja, bueno, básicamente todo el contexto en que ocurrieron las detenciones de los manifestantes o de personas que supuestamente estaban manifestando, algunas sí, otras no, que fueron detenidas en lugares distintos, que fueron además detenidas en un centro que no era un centro de reclusión oficial, policial, sino que era la sede de Corpoelec, una de las sedes de Corpoelec aquí en Maracaibo, donde ocurrió el hecho de la violación, que se enmarca dentro de lo que es el delito de tortura por las circunstancias que rodearon esa violación, que fue practicada por unos policías, en la que estuvieron involucradas, de hecho, supervisores bolivariana. Estos supervisores, por cierto, no fueron imputados nunca. Y otras personas que fueron víctimas también de otras situaciones en ese momento, que fueron incluidas dentro, digamos, de la lista de víctimas de todo lo que había ocurrido ese día. Eso fue un hecho que ocurrió el 20 de julio de 2017. Y bueno, lamentablemente han pasado ya casi 3 años y todavía no ha habido, digamos, una respuesta por parte del Estado venezolano, a pesar de que existe un expediente con la conclusión de que los funcionarios son responsables, que hay otros funcionarios también responsables, como ya he dicho, y hay otras víctimas también que sufrieron violaciones a sus derechos en ese momento y que tampoco fueron incluidas dentro del expediente de investigación fiscal. Pero básicamente al leer el informe, también como una manera también de ver que
es posible pues, el reconocimiento de estas situaciones, que esta es una forma de reparación, precisamente de entender que ha sido la atención por su gravedad de la misión internacional independiente para la determinación de los hechos sobre Venezuela, y que además por las circunstancias en que ha ocurrido esta investigación, se requiere por la cantidad de casos que hay, que ese mandato se extienda, y no solamente se extienda en el tiempo, sino se extienda también en temática, porque hay muchas situaciones que van a demostrar que en Venezuela hay una sistemática violación a derechos, que esta violación sistemática a los derechos no es producto de la casualidad, sino que se trata precisamente de una situación que ha sido, digamos, en cierta forma buscada y planificada. Obviamente se trata de algo muy difícil de probar, pero por lo mismo es necesario investigar más y determinar ya con posterioridad la responsabilidad de los funcionarios o de las personas que han estado involucradas en estos hechos. Y bueno, en definitiva, un poco simplemente quería hacer esa referencia a esos casos, porque por lo menos en el caso del Zulia, para nosotros es bastante importante que todos estos elementos hayan sido considerados. En lugar, como ya he dicho, las distintas situaciones de ejecuciones extrajudiciales y cómo ha evolucionado el patrón de la ejecución extrajudicial, las que han conllevado ejecuciones extrajudiciales en el Zulia, que además son números que son los que pues, de la lectura de noticias de medios de comunicación, pero que seguramente son muchos más de estos 250 en 2018, 277 en 2019 y 377 muertes hasta junio de 2020. Y por supuesto las situaciones de detenciones y de tortura, que en el caso de 2017 pues se trató de un hecho bastante perturbador, y que además no fue el único caso, pero fue un caso en el que se pudo identificar cierta responsabilidad, se pudo identificar a las personas que estuvieron involucradas, o algunas de las personas que estuvieron involucradas, y eso ha dado y da alguna esperanza de que en el futuro próximo haya justicia para las víctimas. Y bueno, en líneas generales, insistimos que para nosotros es esto también, para la sociedad civil, que se documentar y denunciar estas situaciones, también es un espaldarazo a su trabajo, a nuestro trabajo, para continuar, ¿no? En medio de estas circunstancias tan difíciles también que tenemos aquí, a pesar de los graves riesgos que también tenemos aquí, por las circunstancias del gobierno regional que tenemos. Pero este informe, también visto desde la sociedad civil, nos anima a seguir, y también a animar a víctimas de violaciones a sus derechos a denunciar y hacer saber la situación que han tenido, y a denunciar, ¿no? lo que ha estado ocurriendo. Y creo que esa es básicamente mi referencia, o mi reflexión sobre este informe, sobre la importancia que tiene para nuestro trabajo, y también a las violaciones, al menos en un sentido preliminar. Ya lo que vendrá después, pues son muchas situaciones, muchas circunstancias que se puede tener, qué consecuencias también en lo político pueda tener. No sabemos qué puede ocurrir. Nuestra parte, pues, en esta tarea de documentar, de denunciar, de animar a la gente que ha sufrido a hacerlo saber, porque bueno, sí debe haber esperanza. Tenemos que tener optimismo sobre un futuro mejor para el reconocimiento a la verdad y a la reparación de todas las personas que han sufrido en los últimos años. Muchísimas gracias, doctor Berríos, muy amable. Y muy buena su recomendación
bueno, a leer el informe, porque ciertamente el informe recoge varios casos. El caso número 10 es un caso que es muy cercano, es el caso de Fernando Albán. Fernando no es el caso número 10, Fernando es padre, es esposo, hijo, hermano, compañero de partido, amigo cercano y una persona que fue víctima de una gran injusticia. Nos acompaña hoy, con nosotros está Meudi, su esposa, que bueno, que aprovecho para felicitarle y bueno, de algún modo expresarle mi admiración por el modo en que ella bueno, y sus hijos y la familia ha llevado este trance que sin duda alguna ha sido muy, muy difícil. Meudi, voy a apagar mi cámara y voy a apagar mi micrófono y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Gracias, Paola, gracias por la invitación a la Fundación Juan Germán Rocio, que sé de primera mano todas las actividades tan importantes que ustedes hacen. Y bueno, a todos los presentes, gracias por querer estar aquí en este foro. Bueno, le hablo como familiar directo, como la viuda de Fernando Albán. Bueno, todo este tiempo ha sido bien, no es nada fácil, bien complicado, y cambió totalmente nuestro panorama, la familia, mis hijos, a mí. Pero tenemos como algo que coloqué en mis redes, una luz al final del túnel. Esto no es ya la solución, esto no es la decisión, esto no es la justicia que nosotros y muchos familiares y víctimas quieren. Esto es un paso más. Este informe es un paso importante. Toda la lucha que han venido haciendo organizaciones de derechos humanos, familiares, víctimas, se ve, y faltan muchas más, por supuesto, pero un gran número se ve reflejado en este informe de la misión de determinación de los hechos. Es bien importante. En el caso particular de Fernando, como ahí se refleja, desde un principio, desde que yo me enteré de lo sucedido, yo estaba clara. Para mí no había lugar a dudas de que Fernando no podía haber suicidarse, no se pudo haber suicidado. No sé, hasta ahorita hay indicios de qué ocurrió, pero este informe puntualiza y nos refuerza esa sensación, en mi caso, que tenía como su esposa, como familia, y lo que los abogados y las pocas investigaciones o pruebas que hemos podido tener a lo largo del caso, este informe lo confirma. Fernando fue objeto de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, trato cruel y asesinato. Efectivamente, este informe recalca lo sistemático del régimen de Nicolás Maduro con todas las víctimas que allí establecieron. Fernando fue en 72 horas objeto de todas esas violaciones de derechos humanos. Ya casi 2 años, el 8 de octubre próximo se cumple de esa terrible noticia, de ese terrible acontecimiento para nosotros. Y este informe, como dicen los abogados que me antecedieron, no es la solución, no es que ya está todo listo, que yo creo que los familiares y las víctimas estamos claros en eso. Esto es un largo camino, es un largo camino sin descanso, sin día a día trabajar para el logro de esa tan ansiada justicia, sin
revancha, sin rencores, pero sí debe haber justicia, porque nuestros familiares se lo merecen. Se merecen la justicia que en algún día vamos a lograr. Puntualiza tanto este informe que en el caso de Fernando, establece que las prácticas de forenses que se utilizaron no son reconocidas, no fueron aplicadas las pautas de forenses adecuadas, aprobadas internacionalmente. Ahí no hubo autopsia. Si la hubo, sería un reconocimiento del cuerpo, pero no con todas las medidas que internacionalmente son aprobadas para hacerlo. Nosotros en noviembre, diciembre del 2018, a meses de lo sucedido, con el equipo de abogados, que aprovecho de agradecerle todo el apoyo al equipo de abogados, tanto interno como internacional, que me han apoyado en este camino. Acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitamos allí que se hiciera una autopsia independiente, con organismos médicos, patólogos independientes, y que por humanidad el cadáver, el cuerpo de Fernando fuera trasladado aquí, en Estados Unidos, donde estamos, su familia, estoy yo, sus hijos. Estaba presente en ese momento representantes del régimen de Maduro, tomaron nota y eso quedó allí en la nota que tomaron. Ha sido fuerte, inclusive los abogados que teníamos en Venezuela, nunca se le dio acceso al expediente como debía ser, como dicta la norma. Más bien, peor, hubo persecución, tuvieron que salir del país. Mi casa, mi hogar, mi oficina privada, la cual compartía con Fernando, fue allanada. Más bien lo que trajimos fue, o lo que pasó fue más represalias contra nosotros. Pero eso no nos ha hecho decaer. No es fácil, para ningún familiar es fácil, para ninguna víctima es fácil. Pero uno debe seguir con el esfuerzo, la fuerza, la fortaleza. A mí me ha costado, los primeros meses fue realmente muy duro, pero me he armado de valentía y he salido adelante y seguiré. Yo quisiera ser portavoz hay muchas personas que están allí en ese informe y otras más que no están incluidas, pero que han sido objeto de esa crueldad, de la crueldad de ese régimen. Yo quisiera ser portavoz de ellos. O sea, aquí debemos todos enfocarnos. Nosotros los venezolanos siempre nos caracterizamos por ser de memoria corta, y uno lee ese informe y ve que desde el año 2014 al 2019 todo lo que ha pasado, y que los casos más emblemáticos quizás uno lo recuerda, pero qué cantidad de gente que uno ni sabe y ha sufrido todo ese vejamen, toda esa crueldad que ese régimen ha establecido en Venezuela. O sea, no podemos callar, nosotros no podemos callar. Como víctimas, directa o indirectamente, todos los venezolanos ahorita con la situación que tenemos somos víctimas de ese régimen, y este informe así lo establece. Hay que estar, hay que hablar, hay que perder el miedo. Yo sé que es difícil, pero hay que instar a los organismos internacionales, a la Corte Penal Internacional, para que tome este informe como prueba, que haga sus investigaciones. Yo estoy a la orden para lo que quieran investigar, para lo que ellos quieran preguntarme, pero hay que seguir adelante, y ese es el mensaje que quiero dejar. No nos cansemos. Venezuela es importante para todos. Esto es
es el principio de lo que este régimen le va a venir. Y el ejemplo está ahorita en la reunión de las Naciones Unidas que se está llevando a cabo. He visto en las redes los pronunciamientos de diferentes países, por supuesto en apoyo a todo el informe y en contra del régimen de Nicolás Maduro. No estamos solos, ahora no estamos solos. Ya todo lo que se ha venido hablando, lo que hemos venido sufriendo, está plasmado en un informe que va a servir para que en Venezuela y a todos llegue la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Medi. Me gustaría mucho de tu intervención, una cosa que me quedó y que quisiera que fuera como una ronda de reflexión para terminar el foro, es cuando comentaste que el mejor antídoto en contra del rencor es el alivio que ofrece la justicia. Y creo que una de las cosas que nos propone este informe, que como bien coinciden los especialistas, pues no plantea una solución política y tampoco creo que esa es su intención, la verdad, plantearlo. Es muy importante por la capacidad, la rigurosidad, el esfuerzo que hace con los mismos datos que ofrece la realidad y que ofrece incluso informes que emana el mismo Estado venezolano, pues colocar en papel lo que ha sido el sufrimiento de tantos, porque detrás de cada víctima hay daños colaterales a toda la sociedad, siendo los principales sus familias y luego sus amigos, las asociaciones a las que pertenecen, los partidos políticos, y bueno, en el caso de Fernando, pues nosotros lo hemos vivido con muchísima más intensidad, el caso 9, que es Juan Requesens, y el caso 10, que es nuestro querido Fernando. Entonces quería una reflexión breve de cada uno de ustedes sobre los desafíos que vamos a enfrentar en materia de memoria histórica y justicia. Bueno, ya yo no diría transicional, sino tomaría el concepto que propone el diputado Juan Miguel Mateus de justicia transformacional, ¿no? Que venga en un sentido reparador a el alma del pueblo de Venezuela, que por primera vez se enfrenta a estas miserias tan radicales del alma humana y de un sistema que articula la maldad del modo en que lo hace. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención del informe, en el capítulo 3, cuando habla de la responsabilidad penal individual, es que hace afirmaciones muy duras, ¿no? Sobre todo que los primeros responsables es el presidente de la República, ministro del Interior y ministro de la Defensa, investigación a toda la cadena de mando y a el mayor general Hernández Dala, por ser quien está al frente del DIGESIM, el que está al frente del SEBIN, o sea, hace unas precisiones personales muy concretas que da a entender que efectivamente existe todo un sistema articulado que comienza con Diosdado Cabello en el Mazo Dando, cuando anuncia la operación Tuntún o cuando justifica una violación de derecho humano grave, y que eso va en toda una línea que va articulada en los distintos espacios del Estado. Y yo cuando terminé de leer el informe, que me lo leí con mucho detenimiento, hubo cosas que me conmovieron mucho, por ejemplo, que hay víctimas en las que no se le coloca el nombre, sino se le coloca un número, y eso es muy doloroso, ¿no? Bueno, yo no soy abogada, la verdad, pero ese asunto como humanamente me conmovió, ¿no? Me conmovió mucho. Y luego cuando lo terminé, lo que yo pensaba era en la cantidad de museos que vamos a tener que construir, en la cantidad de parques, en la cantidad de programas educativos para explicarnos a nosotros los venezolanos cómo dejamos que esto ocurriera, porque esto ocurre de la mano de venezolanos que atentan en contra de venezolanos, y eso es muy duro. Entonces quisiera terminar con una reflexión en cuanto a la gestión de la memoria histórica y de la aplicación de justicia transformacional, siempre con una perspectiva esperanzadora, porque todo este dolor, y en esto sé que Meudy lo hace así porque Fernando era una persona de convicciones cristianas muy firmes, y es algo que se lo transmitió a su familia, que todo este dolor está al servicio de la reparación de nuestro país.
Entonces, bueno, quisiera una breve reflexión en ese sentido de cada uno. No sé si vamos primero con Eduardo, después con el doctor Berríos y bueno, cerramos con Medwi. Bueno, una reflexión muy rápida, el tema de los números, ¿no? O sea, aparecen números en algunas oportunidades en el informe para que se reserve la identidad de quienes han declarado. Y la intención es protegerlo. Sé que parece odioso, incluso hasta puede haber una reminiscencia en los campos de concentración alemanes en la Segunda Guerra Mundial por el uso de los números, pero no es por una intención de cosificación, es por un asunto de protección. Hay que recordar que muchas de las personas que declararon siguen estando acá en Venezuela y pueden ser susceptibles de represalias. En cuanto al tema de memoria, bueno, indudablemente que el informe en sí mismo ya es un ejercicio de memoria, porque ha quedado allí escrito para la posteridad y es un relieve que resalta sobre el oprobio que se ha vivido en los últimos años en el país en materia de derechos humanos. Yo creo que en el momento en el que nos toque mirar hacia atrás, indudablemente que no debemos olvidar lo que ha ocurrido y lo que lamentablemente seguirá ocurriendo hasta que pueda haber una reinstitucionalización del país y pueda haber una primacía del cumplimiento de la ley y de la vigencia de derechos humanos. Pero mi intención es que en ese momento tendremos que desplegar todas las actividades para un prohibido olvidar. Pero en el momento actual creo que debemos enfocar nuestras energías en soportar a las víctimas que en carne y hueso han sufrido las violaciones y tratar de acompañarles en su camino hacia la justicia y en el marco de ese acompañamiento, en el camino hacia la justicia, tratar de lograr que poco a poco se pueda reinstitucionalizar este país y retomemos una senda razonable de tolerancia, de democracia, de respeto de derechos civiles, etc. Esa sería mi reflexión. Y gracias a la Fundación nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Doctor Berríos, su opinión, por favor, sobre todo que me parece impresionante en el caso 21, que es el caso de la OLP en Santa Rosa de Agua, bueno, cómo explican detalles muy concretos, ¿no? de esa situación y que seguramente pues ha dejado heridas en esa comunidad y en todo el estado. Sí, porque lamentablemente son situaciones que continúan ocurriendo, ¿no? Aunque con otras, digamos, con otras formas, ¿no? Pero son situaciones que se replican en toda la región, en todo el país, ¿no? Lamentablemente no hay mucha esperanza para la gente cuando se dan estas situaciones de una forma tan masiva, porque creo que esta es la clave del asunto también, que ha habido muchas víctimas, ha habido una masividad, ¿no? en las violaciones a derechos, son muchas las personas que han sufrido, pero también son muchos los perpetradores, también son muchos los ejecutores, no son unos pocos. Y creo que quizás ese es el reto para el futuro. El reto para el futuro es entender que esto acá ha involucrado a mucha gente, algunos de una forma activa, otros por no dejar, por no hacer lo que han debido hacer. Y también creo que es importante que cuando ese momento ocurra, que espero que tengamos la conciencia suficiente y la humildad suficiente como sociedad, como cada uno de nosotros como ciudadanos, para precisamente hacer ese acto de contrición, de saber, de entender, de tratar de entender por qué ha ocurrido esto, de que no vuelva a ocurrir, porque me parece que en la historia de Venezuela han habido situaciones, ha habido diversidad de situaciones, en circunstancias también disímiles quizá, pero situaciones de mucha violencia que han sido rápidamente olvidadas, que han sido puestas, digamos, por debajo de la alfombra
y ya luego esas heridas quedan allí, esas cosas que antes, o esas situaciones que antes se consideraron, no sé, negativas, malas para nuestra propia humanidad, luego hemos ido olvidando que ha ocurrido. Nos pasó con la independencia, nos pasó en la Guerra Federal, nos pasó también al principio del siglo XX, que fue bastante tortuoso con la persecución de la dictadura gomecista y de la perejimenista contra los promotores de la democracia. Entonces son situaciones que están allí, que nosotros no hemos, digamos, a este punto, entender cómo se resolvieron muchas de esos problemas históricos. Y entonces por eso creo que el reto para esta generación, quizás para la que siga esta, es entender que estas situaciones no deben ocurrir, de lo importante que son las instituciones, de lo importante que es controlar al poder, por mucho que se prometa, por mucho que se crea, no sé, que pueden cambiar una cosa por la otra, o a partir sobre todo de sentimientos quizás vengativos o un poco basados no en la idea de mejorar como sociedad, sino de castigar a otros por cualquier razón. Y bueno, será un proceso para el que todavía no, me parece que estamos en ese camino, pero que es necesario encauzar, y creo que a este punto todavía no se ha encauzado demasiado. Pero necesariamente no es solo memoria, sino también para que haya memoria hay que tener la humildad suficiente para saber que muchos están involucrados, que muchos han sido las víctimas, y que todos de alguna forma u otra tenemos que tener el compromiso para resolver esta situación de cara al futuro. Quizás ese futuro no lo veremos con nuestros propios ojos, porque nuestras vidas tienen su término, pero sí para asegurar que el país sea viable y sea estable para generaciones futuras, y creo que eso es lo que nosotros podemos dejar como legado, la generación de este momento, dejar como legado al futuro del país, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Meudy, tu mensaje bueno, que nos nutre mucho, y a todos los justicieros que ahorita están conectados, pues, bueno, les llenará de esperanza. Fíjate, Fernando era político, es verdad. Fernando tuvo muchos años, fue fundador de Primero Justicia y era, en el momento de su asesinato, concejal del municipio de Libertador. Pero Fernando usó la política para el bien común. Fernando utilizaba esa posibilidad que tenía en el partido y en el consejo para ayudar a los demás. Como tú lo decías, nosotros, bueno, fiel practicantes católicos, eso era lo que nos gustaba hacer, a través de la olla solidaria, de algunas cosas que hacíamos, y él directamente apoyando a la comunidad. Él utilizó eso, la política, como instrumento para llegar al que más necesitaba. Y así fue reconocido el día de su entierro y de su velorio, que lamentablemente yo no pude estar. Y la gente, eso era lo que decía, que su familia, mi suegra, mis cuñadas estaban asombradas porque de verdad que no sabíamos el gran cariño que tenía. Actualmente yo, de manera de rescatar un poco ese legado de Fernando, yo tengo una fundación, se llama Fundación Fernando Albán, un poco para dar continuidad a esas actividades de ayuda en la medida de lo posible, porque las condiciones no están muy favorables, pero eso es lo que yo quiero dejar. Ese activismo social, ese apoyo, y llevar a cada rincón que se pueda esa palabra de aliento y de optimismo que tenemos que hacer. Y que esto no vuelva a ocurrir. Eso es lo que hay que dejarle a los niños. Esto no es normal que suceda. Esto no es
la realidad que no nos acostumbremos a lo que estamos viviendo. Y si mi contribución y la de mi familia ayuda un poco, ahí estaré yo. Ahí estaré yo como voz, como instrumento de esa ayuda y de ese apoyo que tenemos que dar todos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo la verdad es que lo único que puedo agregar a esto bueno, que hemos visto esta tarde y que es un pequeño fragmento de lo que incluye este informe, es animarlos a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven a tomar el informe, aunque sea largo, y leerlo, compartirlo, divulgarlo y crear conciencia sobre este momento tan duro que estamos viviendo, pero que sin duda lo vamos a superar. Muchísimas gracias a todos, gracias Meudi, gracias doctor Berríos, Eduardo, y estamos a la orden en la Fundación Juan Germán Rossio. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias.